Regresamos en este rumbo de la mañana y recibimos un amigo y hermano de este espacio, una persona muy respetada de la sociedad dominicana, aunque es un hombre joven, pero se lo ha ganado con mucho trabajo y mucho tesón. Hablamos de César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y siempre es bueno hablar con César para ver algunos temas de importancia y sobre todo como CONEP, que ellos opinan sobre los distintos temas de la vida nacional. Gracias, César, por estar con nosotros. Elvin, tú no te imaginas lo contento que siempre me siento de visitarlo, porque yo he estado con este proyecto desde el inicio y sé que ustedes empezaron con mucho esfuerzo y como se han posicionado es digno de admiración. Gracias. Así que felicidades y gracias de nuevo por el espacio. Bien, Bastante, Elías, tú no te imaginas. Él llegó ahora, él no sabe la yuca que se ha guardado. Yo no iba a entrar en ese nivel de detalle, pero es así. César, vamos a iniciar de inmediato hablando de dos temas fundamentales. El tema obligado de la eventual reforma fiscal que se está planteando y se va a discutir. Todos estamos de acuerdo y eso es lo más importante. Yo creo como que hay un consenso general en todos los sectores de que es necesario un pacto fiscal. Lo que evidentemente preocupa es a quiénes vamos a gravar más, quiénes van a salir más cargados. Siempre hay un temor de que la clase media y la clase menos pudiente se le graben, por ejemplo, productos que no están grabados, sectores, por ejemplo, como el turismo, que tiene unas exenciones, pero que evidentemente trae un retorno al país importante en la cantidad de empleo, de inversión. Entonces, ustedes han tenido acceso a algún borrador. ¿Qué ustedes esperan de esta reforma fiscal que inminentemente ya es cuestión de días para que empiece a discutirse? En conversaciones anteriores, digo meses atrás y quién sabe si años, nosotros en este mismo espacio hemos conversado sobre una eventual reforma fiscal. Yo creo que la diferencia de este contexto es que prácticamente el presidente de la República ya lo ha anunciado, es decir, con bastante certeza se presentará en algún momento un proyecto de reforma fiscal, por lo tanto, abordar el tema con objetividad es fundamental. Nosotros en una primera instancia hemos planteado de que sigamos con el enfoque que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que ordena y manda un pacto fiscal, porque de esta forma, primero, no solamente se toca el aspecto tributario, que normalmente es el más conflictivo, el tema de los impuestos, cuánto va a pagar la gente, cuánto van a pagar las empresas, quién y cómo, cuánto va a pagar, pero también el tema del gasto, porque al final del día el equilibrio fiscal reside en que los ingresos que tú tengas sean suficientes para poder dar respuesta a la demanda que tiene la sociedad. Y estructuralmente la República Dominicana tiene un problema. Nosotros a principios de año, si tomamos el presupuesto de la nación, nos damos cuenta de que las proyecciones de ingresos eran de alrededor del 16% del Producto Interno Bruto, pero las proyecciones de egresos, es decir, el gasto, era 19% del Producto Interno Bruto. Por lo cual, en enero de este año, sin haber movido un peso, ya había un déficit en la operación del Estado de un 3% del Producto Interno Bruto. Si a eso se le agrega la deuda que tiene el propio Estado con el Banco Central, el déficit cuasi fiscal, ese déficit aumenta un 5% del Producto Interno Bruto. Eso son realidades, o sea, eso ninguno lo podemos negar. Ahora bien, cuando planteamos una discusión concertada con los diferentes sectores de un pacto fiscal, lo que estamos diciendo es cuál es el gasto. O sea, en qué es que estamos gastando aquí en la República Dominicana ese 19% del Producto Interno Bruto. Y nos damos cuenta de que después de la pandemia el gasto ha aumentado. En estos últimos 3 años hemos aumentado 3 puntos del Producto Interno Bruto del gasto corriente. Sin embargo, el gasto de capital, la capacidad que tiene el gobierno de invertir, de hacer carreteras, de hacer obras, de hacer escuelas, se ha reducido. Y hoy prácticamente tenemos un 2% del PIB. Entonces, por eso esa discusión bien amplia, objetiva, en qué gastamos, de dónde vendrían los recursos, es un tema interesante y estamos preparados y listos para tener esa conversación. Excelente. Hay muchas personas que dicen que el sector empresarial va a negociar con la reforma. ¿En qué sentido? Bueno, hablaba el presidente hace casi 3 semanas, hablaba del tema de la reforma al Código del Trabajo, que no se ha introducido, pero el presidente dijo que se iba a introducir, no ha quedado en nada. Entonces, se dice que ustedes van a condicionar a aceptar la reforma. Cuando digo ustedes, me refiero al sector empresarial,
la va a condicionar a que se imponga el tema de la cesantía, que está fuera de la discusión del código. ¿Cómo están manejando ustedes ese tema? Tú lo dejas en interrogante de se dice. Hay un amigo, líder de una de las centrales sindicales, Pepe, que ha dicho eso. Que dijo un eso? Estimado amigo, el amigo Pepe Abreu, ha dicho eso. Y Pepe, con su experiencia acumulada, es un hombre de mucha visión y siempre trae este tipo de soluciones. Yo le tengo mucho aprecio. Y de hecho, he aprendido mucho de Pepe Abreu, con quien he desarrollado una gran amistad. Mira, no es una negociación, no es una transacción. Definitivamente hay varios temas sobre la mesa. Y ha sido el propio presidente y el gobierno que han trazado una agenda de reformas. Y esas reformas ocurren en un momento estelar de la República Dominicana. Nosotros el año pasado nos consolidamos como la 7ª economía de Latinoamérica. Es un país que tenemos estabilidad política. Señores, en este año tuvimos elecciones y esa misma noche la oposición reconoció el triunfo. Hay países de nuestra región que no se pueden ni siquiera sentar en una mesa. Nosotros tenemos crecimiento económico sostenido, inclusivo, y tenemos paz social. Cuidar eso y transformarlo y proyectarlo de manera sostenible al futuro conlleva tener la madurez de poder concertar pactos y reformas. Por eso no es uno por el otro. Son temas que están sobre la mesa y que queremos discutir. Con el tema laboral hemos avanzado bastante. De hecho, yo diría que gran parte de los temas que podrían modernizar el Código Laboral Dominicano ya tienen algún nivel de consenso. Sin embargo, todavía no estamos listos. Todavía definitivamente hay aspectos que ameritan atención especial, pero yo estoy seguro que la vocación y capacidad de diálogo del sector laboral y sindical y también del gobierno permitirán que en los próximos días podamos tener algún acercamiento. Por otra parte, cuando se hacen ese tipo de comentarios, se podría interpretar que la flexibilidad ante una posición depende de la rigidez o las concesiones que se tengan con otras. Y no es así. Precisamente en la discusión de un posible pacto fiscal, hace un momentito hice referencia al tema del gasto. Pero en los ingresos hay que verlo. Hay que ver cuál es el gasto tributario, por qué el Estado dominicano no está percibiendo los recursos que tiene que percibir. ¿Por qué aquí en nuestro país, de cada peso que se puede percibir en condiciones actuales de ITEVI, solamente se están cobrando 37 centavos? ¿Por qué aquí hay tanta evasión? ¿Por qué aquí hay tanto contrabando? ¿Cómo podemos eficientizar la labor de la autoridad tributaria? Entonces, de manera constructiva y propositiva, estamos dispuestos a tener esa conversación sin que sea, como dijo mi amigo Pepe, una cosa por la otra. Elías. Bien, mi amigo César. César, se habla de la reforma laboral, pero según lo que se ha anunciado, no hemos visto concreto cosas nuevas, salvo el teletrabajo. O sea, no se habla de qué van a hacer con la cesantía, tanto peleado por los empleados como por los empleadores, y muchas cosas que hay que hacer en el código, los procedimientos de que yo tengo que pagarte el duplo para apelar, de que yo tengo que, o sea, usted no puede hablar de qué han discutido con relación en qué vamos a avanzar con la reforma. Elías, hermano, yo hice un ejercicio reciente y comparé la República Dominicana de hoy, del 2024, con la República Dominicana del 1992, que fue la República Dominicana para la que nos dotamos del Código Laboral actual. Y en estos 32 años no es un secreto que nuestro país se ha transformado inmensamente de manera positiva en muchos aspectos. Nuestra economía se ha multiplicado por 10, nuestra población ha crecido. Hoy los jóvenes, no solamente los que actualmente están en edad de trabajar, sino los que estarán en edad de trabajar en los próximos 10 años, son una proporción mucho mayor de nuestra población. Las respuestas que debemos buscar hoy en la adecuación del código no son a la coyuntura, son al país del futuro que nosotros queremos construir. Cómo se flexibiliza la jornada del trabajo, cómo se promueve la formalización, cómo se incentiva a las empresas a generar cada vez más empleos de calidad, cómo se conecta el mercado laboral con los procesos formativos y educativos. Y escuchaba hace un momentico un comentario interesantísimo sobre el sector educativo. Esas son las realidades que tenemos que estar viendo. Cuando me refiero a que hay un nivel importante de avances o de consensos en el diálogo tripartito, algunos de estos temas ya se han tocado. Por ejemplo, en materia de procedimientos hay avances importantes, de la jornada laboral hay avances importantes.
Entonces quedan temas que son espinosos, pero de manera frontal, responsable, debemos abordarlos. El tema de la cesantía es uno de ellos. Sí. Y la propuesta... Quiten la propina obligatoria, que yo no quiero dar obligado mi cuarto. Y te digo algo, Lía. Eso. La propuesta del sector empleador ha evolucionado positivamente. Yo quiero repetir y reiterar aquí que nosotros no hemos propuesto que se elimine la cesantía en lo absoluto. Ahora nosotros de manera responsable hemos puesto sobre la mesa al menos 10 o 12 opciones diferentes que discutamos de manera objetiva cuál de ellas sí y cuáles no. Exacto. Y para hacer eso nos hemos fijado en cuál es esa realidad que tenemos aquí, pero también hemos hecho una comparación con los países que queremos competir y con los países a los que queremos aspirar. Entonces, sin tener una preferencia, lo que quisiéramos es que esa conversación avance y distingamos entre una cosa o la otra, qué es lo que más le conviene a la República Dominicana. Eso no es un pecado, señores. Claro, vamos a hablar. Eso es avance. Sí. Porque están amaestrados y mucho por aquí. Una de las importancias de esta reforma integral que se está haciendo es que se van a tocar leyes que hace muchísimo tiempo no se tocaban, como es esta del Código Laboral Dominicano. Yo tengo mis observaciones a lo largo de los años involucrada en la actividad política y mi propia experiencia como empresaria también. O sea que yo me he visto del lado de los empleadores y también del lado de los empleados. Tengo varias observaciones. Primero, en el Código Laboral establece que no debe haber discriminación, pero no hay ninguna consecuencia para las empresas que discriminan. Discriminación por edad me refiero. Tú hablabas de la cantidad de jóvenes que hoy en día están saliendo de las universidades, que pueden tener su primera experiencia laboral, pero la queja de cada joven es que cuando va a una empresa a pedir un empleo, lo primero que le piden es que tenga una experiencia laboral. Y como tú, acabado de salir de una universidad o comenzando tu vida útil laboral, vas a poder presentar una experiencia laboral. Eso es lo primero. Lo segundo, hay otra discriminación también para quienes tienen mayores de 45, de 50 años. Ya en este país no quieren contratar a las personas que ya han pasado su etapa de juventud. Después de los 45 años, los dominicanos tienen mucho trabajo para conseguir un empleo. Pero, sin embargo, la edad para pensión o para calificar para una pensión, aún siendo del Estado, es sobre los 65 años. Creo que hay una injusticia en esa parte que debemos trabajar en las consecuencias para las empresas que no cumplan con eso. Tercero, con el tema de la generación de competencias, de la creación de competencias. Yo he dicho mucho que al sector empresarial le afecta sobremanera que no haya una conexión entre la formación académica y lo que la empresa necesita, el desarrollo del mercado laboral. Tenemos profesionales, cuando el sector empresarial nuestro lo que dice es que necesitamos técnicos profesionales de 2 años en las áreas que ya se han identificado. Me gustaría saber si ustedes también están trabajando para que haya una conexión y una revisión incluso cada X tiempo del contenido de formación de las diferentes academias del país, sobre todo las instituciones que pertenecen al Estado con las cuales ustedes los empresarios contribuyen. Y cuarto, está el Observatorio del Mercado Laboral territorial. Hay una gran desconexión entre las empresas que están instaladas en los territorios y la vocación que se produce en esos territorios. O por eso hoy hay ciudades donde los ciudadanos duran 1 hora para llegar a su trabajo, de extremo a extremo, pero tú puedes tener ahí mismo, en esa comunidad, gente que también está dispuesta a trabajar si tú desarrollas las competencias. Creo que debe ser importante que se desarrolle un observatorio del mercado laboral y que esté contenido en la reforma para que ustedes, los empresarios, identifiquen en el territorio, en los ayuntamientos, con las autoridades locales, cuáles son las competencias que ustedes necesitan y que entonces la localidad le pueda dar respuesta para que los empleados trabajen donde viven. Bueno, diputada, después de oír su motivación, yo estoy muy contento de que usted se haya incorporado al Congreso porque creo que con este tipo de reflexiones las discusiones serán más objetivas. Claro. Son 4 temas muy importantes. En cuanto al tema del trabajo y los jóvenes, precisamente son el tipo de elementos novedosos que hemos querido traer a la discusión tripartita de la reforma del Código Laboral. Por ejemplo, veamos la situación de digo entre comillas, discriminación que pueda sufrir un joven al no encontrar un trabajo por los requisitos que se le exigen. Exacto. Pero para que se genere un empleo tiene que haber quien lo genere, tiene que haber un empleador, una empresa.
que también tendrá que verificar algunas condiciones. Por ejemplo, ¿por qué no podemos discutir en República Dominicana cuánto es el periodo de prueba, cuánto es la pasantía, cuánto pone el empleador precisamente para sustentar eso y qué condiciones de flexibilidad en una etapa temprana podría tener la empresa para contratar más personas? Perfecto. Ese es un tema fundamental en el cual nosotros entendemos que gana el joven, gana el trabajador, gana la empresa, porque al final del día las habilidades que se requieren hoy en el mercado laboral no solamente son las de la formación académica en un aula. No. Muchas veces son habilidades blandas de la experiencia que solamente se adquiere en el ejercicio. Entonces revisemos, por ejemplo, el tema de las pasantías y cuál es el marco que actualmente nosotros tenemos. O sea, que ustedes proponen para contratar jóvenes sin experiencia que en vez de 3 meses sean 6 meses. Eso podría ser un tema. Y en otros países eso funciona. Sí, claro que y al final del día nos daremos cuenta que inclusive puede contribuir a reducir la rotación, que actualmente es bastante alta, Muy alta. porque precisamente la empresa adquiere un talento que quiere preservar y además ese joven se siente cómodo en su espacio de trabajo y no quiere estar dando brinco de un lugar a otro. Ese es un tema que nosotros ojalá se discuta de objetivamente antes de presentar un proyecto. El tema de los ya en una edad más avanzada, y me preocupa porque si es de más de 45, yo cumplo 47 ahora, o sea que me voy a ver en esas condiciones muy pronto. Sí. Pero ese tema vincula directamente al código laboral con nuestro sistema de seguridad social, que también en algún momento de manera objetiva debemos estar en capacidad de reconocer que puede tener algunas mejoras. Sí. Nuestro código del 92, nuestra ley de seguridad social es del 2001. Son 23 años que han pasado. Y precisamente el dar respuestas y vincular la protección por retiro, por vejez que pueda tener la persona al momento de terminar, o de generar también los espacios y oportunidades para el que se siente en una vida activa todavía, no es que tú lo vas a retirar, pero qué habilidades puede haber acumulado para poder desarrollar determinados oficios. Ese es un tema fundamental porque si no tú estás empujando más a la informalidad o al desempleo. Sí. Y eso es un abordaje integral. El tema de las competencias, nosotros hemos respaldado públicamente un proyecto de ley que descansa en el Congreso Nacional, que es el que establece el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Por qué el Marco Nacional de Cualificaciones? Porque precisamente cuando uno ve las estadísticas que publica el Ministerio de Educación Superior, se da cuenta de que nuestras aulas están saturadas de formación en áreas que no necesariamente son las que se demandan en el mercado. Yo soy abogado y hay un exceso de formación de abogados en estos momentos. Pero faltan ingenieros. Hay administradores, faltan contadores, mercadólogos, pero en este país faltan bioanalistas, faltan programadores, en este país faltan ingenieros, Químicos. faltan enfermeras, faltan médicos especializados en la situación real. Entonces, en la medida que tú tienes un marco que permite interoperar al gobierno, al sector privado, a la sociedad civil, a la academia y poder orientar la formación precisamente a las realidades del mercado, sea más efectivo. ¿Hay gobierno local ahí? Claro que sí, pero ese lo dejé para el último, que tiene que ver precisamente con el observatorio. ¿Cuál es una de las debilidades que tiene nuestro sistema? La falta de estadística cierta que permita de manera objetiva definir políticas públicas que tengan impacto. Nosotros muchas veces vemos contradicciones entre las estadísticas que publican las propias instituciones oficiales. En lo que tiene que ver con el mercado laboral, nosotros tenemos lo que publica la TCS, que son los trabajadores formales, pero tenemos entonces una encuesta del Banco Central sobre el mercado laboral que te incluye los informales. ¿Qué te dice eso? Bueno, que en nuestro país nosotros tenemos un 57% de informalidad en el mercado laboral. Eso duplica el total de trabajadores informales y formales, los solamente formales. Un observatorio es fundamental y la generación de estadística coherente e interoperante entre las instituciones, porque es la única forma que de manera efectiva vamos a poder tener impacto en el territorio, en el terreno. César, ahora voy yo con mi rutín, porque hay que aprovecharlo. Es que Kimberly me provocó ese tema. Yo creo que ella tiene una visión de futuro y lo que tenemos que generar oportunidades. Eso está excelente. Me guardaste una para el final. No, mira esto. Yo quiero preguntarte dos cosas. Más o menos en la línea de lo último que estabas hablando. Nosotros debatimos con frecuencia aquí lo siguiente, César. Tenemos un desastre desde el punto de vista del ordenamiento territorial. O sea, esto ha crecido a lo loco, sin planificación. Pero ¿qué pasa? Una población rural y urbana creciente. Entonces,
tú no, como tú acabas de decir, aquí no hay estadística de nada. Entonces tú tienes en Los Alcarrizos, por decir un sitio, 100,000 habitantes, 10,000 niños en edad de escolaridad, pero tú no sabes cuántas aulas tú necesitas, cuántos hospitales tú necesitas. Estoy hablando desde el punto de vista del Estado, del gobierno. Y por eso, entonces se dan todas estas situaciones que tenemos, que hay déficit de aula todos los años, que no hay capacidad de que el brazo del Estado alcance a las políticas sociales, porque que está todo, no hay estudios, no hay data que se recoja, no hay nada, esto es a lo loco así. Y por eso a mí me preocupa, porque entonces si estamos hablando de hacer una reforma fiscal y nosotros tenemos 35% de los partos en hospitales de parturienta indocumentada que no pagan ningún tipo de impuesto. Tú tienes las aulas públicas llenas también de niños, hijos de inmigrantes, que es una carga para el Estado de los impuestos de los contribuyentes. Y es un tema que, aunque es complejo, hay que discutirlo también. Entonces, si nosotros no planificamos nada, si nosotros tenemos un gasto excesivo, como tú decías, en gasto corriente, el gasto de capital se ha reducido, ¿qué va a resolver? Recaudar 115,000 millones de pesos. O sea, estamos poniendo un torniquete o estamos buscando soluciones estructurales que realmente en el tiempo funcionen. Porque como estamos en discusión de reforma, tenemos que tener una discusión sincera y real. O sea, 115,000 millones de pesos adicionales que recaude el Estado no va a resolver el problema. Si hay una migración descontrolada y desbordada, si hay un gasto público sin ningún tipo de criterio. O sea, eso no se va a resolver. Entonces tenemos que sincerarnos. Eso por un lado. Conocer tu opinión con relación a eso. Y ahí mismo quería saber, ustedes como empresarios, tú nos decías puntualmente, teníamos un déficit antes de empezar el año, creo que de un 3% del PIB, ¿verdad? Teníamos otro déficit adicional de un 5% del PIB, ya un 8%. No, 3 y 2. 3 y total 2, 5. Entonces, César, ¿cómo ve el empresariado? Porque es verdad, yo insisto, la reforma es necesaria, yo la apoyo, hay que discutirlo, sí, no dar los recursos para responder a la demanda y la necesidad, eso es verdad. Ahora, si nos vamos a rasgar la vestidura todos, o sea, el Estado tiene que darle demostraciones al empresario y a los ciudadanos que pagamos impuestos de que en realidad ese dinero que ellos van a recaudar lo van a gastar bien, lo van a invertir bien donde tiene que ir. Entonces, ¿qué garantía? ¿Ustedes ven ese Estado moviéndose en esa dirección? ¿Ustedes confían en que ese dinero va a ir donde tiene que ir? Tu primera pregunta, yo creo que coincidimos completamente en el enfoque. Lo que hemos planteado es que más que cuánto necesitamos, definamos cuál es el país que nosotros queremos, de qué tamaño es ese país, cuándo lo queremos y cuánto evidentemente cuesta tener ese país. Que eso más o menos lo hicimos con la Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea, la ruta al 2030. ¿Qué país queremos para el 2030? Y ese puede ser otro tema porque tenemos que pensar si una estrategia de desarrollo es sostenible en el largo plazo o debe eventualmente irse renovando y revisando, claro. No, y las realidades y los parámetros cambiaron significativamente. Pero esa es la primera pregunta y tiene un carácter conceptual. O sea, ¿cuál es ese país que nosotros queremos? Porque yo soy de la opinión que debemos tener un Estado tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Un Estado en el cual el gobierno juegue un rol de regulador, de autoridad innegable, de facilitador. Sin embargo, las actividades puedan desarrollarse y la generación de oportunidades en un equilibrio y estabilidad. Pero ese país que queremos tiene un costo. Y tenemos que ser objetivos con la situación de la República Dominicana y creo que es los fundamentos de abordar el tema fiscal. Si nosotros vemos el presupuesto de nuestro país, 5 partidas se llevan el 85% del presupuesto. Imagínate eso. 5 partidas que son educación, el pago de los intereses de la deuda, los subsidios sociales, el sector salud y el sector eléctrico. Esas 5 partidas se llevan un 85% de nuestro presupuesto. Hay un constreñimiento importante. En adición, hay necesidades. Hay que construir carretera, hay que atender el tema del agua, hay que atender el tema de la seguridad, el tema del transporte. La lista no se termina de necesidades. Cuando en el año 2021 se intentó hacer un ejercicio de una posible reforma, las estimaciones de gasto adicional, de recursos adicionales, rondaban un 5.3% del PIB, aunque la propuesta de reforma fue de apenas un 3.5%.
En esta ocasión el gobierno ha adelantado que podría ser una reforma entre 1.5 y 1.8% del PIB. Nuestro planteamiento es que esos recursos adicionales que se requieren no solamente son impuestos. Impuestos es uno de los componentes, pero esta pata tiene 3 mesas. Una es una eficientización del uso y el gasto del gobierno. ¿En qué estamos gastando? ¿Cómo? Y entiendo que en los próximos días el gobierno anunciará una serie de reestructuraciones institucionales, solapamientos, duplicidades. Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Un segundo aspecto tiene que ver con medidas no tributarias, medidas administrativas. Cómo lo podemos lograr mayores recaudaciones a través de la eficiencia, promover alianzas público-privadas que inyecten recursos frescos a nuestra operación. ¿Qué hacemos con las empresas públicas? Señores, la situación del sector eléctrico no es sostenible. El sector eléctrico por sí solo, con pérdidas que este año se proyectan cercanas a los 2.000 millones de dólares, ese 1.5 o 2% del PIB por sí solo es una reforma. Sí. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que van a educación? Y vuelvo y digo que escuché con atención el comentario anterior. ¿En qué estamos usando los recursos en el sector educativo y cuál es su efecto en la calidad de nuestra educación? Esa es la conversación que tenemos que tener en el segundo componente, que tiene que ver con medidas no tributarias, pero requeridas. En países que han invertido en eficientización de sus recaudaciones, las recaudaciones pueden aumentar hasta un 12% de lo que tienen en el momento actual. Y no digo Suecia, Noruega o Dinamarca, digo países en nuestra región que pueden ser ejemplos de buenas prácticas para lo que aquí se aspira. El tercer componente tiene que ver sí con impuestos. Y revisemos y veamos, por ejemplo, el gasto tributario, las exenciones que hay, dónde que se están yendo. Y el 57% de las exenciones del gasto tributario son ITEVIS y están distribuidas entre diferentes regímenes especiales. Y veamos cada uno de esos regímenes, no solamente cuánto se le está exonerando, sino cuánto contribuyen al modelo de desarrollo que tenemos. Entonces, por eso las dos cosas se vinculan. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuándo lo queremos? Porque hay que programarse. ¿Cuánto me cuesta eso? Y eso que a mí me cuesta, ¿de dónde vendrán los recursos? Y estamos en la mejor disposición de tener esa conversación cuando sea oportuno. César, de manera oficial, el gobierno no ha presentado esa reforma fiscal tan necesaria y en la que todos estamos de acuerdo, pero desde el inicio de la semana ya han empezado a salir como artículos, por ejemplo, antes de ayer. Como orejitas. Sí, y el ministro de Planificación y Economía escribió un artículo con 4 puntos y cuando yo digo, bueno, si lo escribe el ministro de Economía, que es una persona autorizada, que conoce, que maneja el tema, que es que planifica el país, entonces por ahí es que va la cosa. Y esta semana él escribe un artículo con 4 puntos de por dónde va en el Caribe. Y también el mismo periódico El Caribe, aparte, el mismo día, tira un artículo que decía que el gobierno lo que quiere recaudar son 115,000 millones de pesos. Y hablan también del tema de lo que pagan las empresas, el anticipo. O sea, dicen dónde lo que se va a grabar, más o menos los sectores, y hablan del anticipo. Aunque el gobierno no les ha presentado a ustedes de manera oficial esa reforma, pero ya viendo por dónde van, ¿están ustedes como gremio del sector empresarial preparando una contrapropuesta? ¿Se están sentando ustedes a ver esos puntos de ese país que queremos y cuándo lo queremos para que cuando eso venga, que ya es inminente, es en este mes, porque el director de presupuesto lo anunció, que este mes se iba a presentar? Entonces, ¿están ustedes listos ya con esa contrapropuesta? Porque sé que se han estado reuniendo. Entonces, ¿tienen ustedes listo ya algo para presentarle al gobierno? La conversación que estamos teniendo esta mañana la podríamos tener con reforma o sin reforma, porque es una conversación necesaria sobre la realidad de la República Dominicana. Ahora, la reacción a lo que podría ser una propuesta en estos instantes es pura especulación porque no tenemos una propuesta concreta. Nosotros hemos mantenido un diálogo bastante fluido y respetuoso con el gobierno. No puedo negarlo, al revés, debo reconocerlo. Con el gobierno hemos también mantenido espacios de diálogo con la oposición, porque creemos que en una democracia estos equilibrios son fundamentales, pero al mismo tiempo hemos hecho la tarea. Y durante 9 meses hemos estado agotando procesos amplios de consulta. El CONEP hoy en día son 78 asociaciones, 85 empresas. Eso representa 60,000 empresas de todo el país, de todos los tamaños, de todos los sectores, de todas las regiones. Y lo que hemos recorrido a través de 135 propuestas lo hemos ido también revisando con expertos locales, expertos internacionales, y estamos listos para la conversación.
Ahora bien, como no hay una propuesta concreta, lo que sí hemos querido es esbozar algunos principios que deben respetarse o tomarse en consideración en el proceso que se avecina. Uno de ellos es precisamente, el número 1, que no detengamos lo que hemos construido en la República Dominicana. Es decir, que cualquier reforma que se introduzca no detenga nuestro crecimiento, no detenga la generación de empleo, no detenga la confianza para que siga la inversión en nuestro país. Y creo que hay bastante alineación para que eso ocurra. Otro aspecto tiene que ver con aprovechar este momento para corregir distorsiones. Y hay muchos impuestos, tú mencionaste el anticipo, pero me pueden mencionar muchos otros impuestos que han sido medidas de coyuntura que luego permanecen en el tiempo y generan distorsiones en la operación. Pongamos temas a otras distorsiones como el comercio ilícito, la informalidad y cómo contrarrestar el efecto que tiene en nuestro aparato productivo y en las recaudaciones. Pongamos atención al gasto. Tengamos en cuenta otros criterios sostenibles de hacia dónde van las cosas. Y el tema de eficiencia recaudadora es fundamental. Por eso no tenemos una contrapropuesta. Lo que sí entiendo es que hemos estructurado las capacidades para poder ser parte de la conversación y en el momento oportuno, con esa misma fluidez que tenemos en la conversación con el gobierno, la podemos tener. Kimberly, ¿le voy a preguntar algo más? Sí. Hizo 4 ahorita de... Ya no te tocan, ya. Ya no me toca. No, hermana, tú claro. hizo 4 ahorita. Él hizo 5, así que usted puede. No se Una y deje. ya. Una y ya. Una y ya. Yo lo que voy a venir más a menudo, si usted me lo permite. No, mire, Debería. tenemos una Y lo vacante. segmentamos. Mire, esa silla está disponible. Puede venir aunque sea 2 o 3 veces a la semana. Eso lo decides tú, Elvin, o tú, Danira. Antonio, ¿quién es que decide? Elvin y Antonio. Ah, bueno, pues vamos a mandar mi currículum. A ver si no soy discriminado. Con No, el no, tema no. de las exenciones, hay sectores, por ejemplo, que ya están súper desarrollados, como el sector hotelero, que no es la misma realidad de cuando se otorgaron. Hace 20 años. Entonces yo encuentro que a veces también hay sectores, no todos, hay sectores que necesitan ser empujados y otros que también deben ser conscientes. Y con el tema de la presión tributaria, usted habló ahorita de que se persiguen realidades no de países como Suecia, Dinamarca, quizá países que ya están hiperdesarrollados, sino que realidades que están en América Latina que son un buen modelo para nuestro desarrollo. Esos mismos países donde nosotros estamos en el 15º lugar de una lista de 18 países de América Latina que tienen en el orden de presión tributaria, y nosotros vemos que nosotros estamos en ese lugar. Preguntarle que si usted considera que con relación a lo que hoy tenemos, que si es cierto que estamos por debajo en América Latina o que quizás nuestras condiciones son otras. Y ese mismo tema de las exenciones, si hay algunos sectores que usted considera que realmente ya tienen suficiente madurez y han ganado suficientes recursos para poder empezar a tributar. Y ya lo último, los discapacitados. Se me quedó eso, me escribieron. Está abusando de César. Me escribieron. Usted hace una cita, usted es diputada ya y va y lo visita al Conel. No, pero no me O lo escribieron. invita a porque su oficina. O la lo gente invita viene- al Congreso. No, este es uno de mis empleos. Ahora yo estoy aquí en calidad, en la mayor de mis calidades como ciudadana de la República. Está bien. No se aprueba. Entonces, los discapacitados me han inscrito aquí. Yo soy mi amiga de Eva García, que un día ella vino aquí, Yo que es sé, una claro. abogada que lucha mucho por los derechos de los discapacitados. Y ella me dijo que si se ha pensado en ese sector, de que también ellos han sido muy discriminados y incluso en la infraestructura de las empresas casi nunca contemplan las rampas, o sea, adecuar los lugares para que incluso una gente con algún tipo de discapacidad los pueda usar, los baños y tal. Vamos. La inclusión es parte de nuestra agenda. No podemos hablar de sostenibilidad, de responsabilidad social, sin entender que la sociedad es un conjunto y todos tenemos que tener las mismas oportunidades de acceso. Sí. La agenda de inclusión es importantísima y con mucho gusto en otro espacio podemos verlo con mayor nivel de detalle, sobre todo también para compartir y visibilizar buenas prácticas que actualmente están ocurriendo llevando a en cabo. diferentes sectores y que creo que debemos replicar, porque en la medida que lo bueno se cacarea, hay más que se animan también a hacerlo y eso contagia. Qué bueno. Lo otro es, con las dos preguntas y volviendo al tema central que hemos estado conversando, yo creo que esta discusión de un posible pacto fiscal nos va a permitir también abordar con objetividad mitos y realidades que se han construido en torno a la situación real de la República Dominicana.
Uno de ellos tiene que ver con los incentivos. Y yo cada vez con más frecuencia me encuentro, bueno, el problema de todo eso que estamos pintando es que aquí hay muchas exoneraciones para los empresarios. Miren, este año el total del gasto tributario, es decir, cuánto dinero el gobierno no va a recibir porque hay algún tipo de exoneración o algún régimen especial, asciende a 4.6% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, si nosotros vemos y hay una descomposición... ¿Esos son 200 cuánto? Como 215 mil millones, que más o menos. Más o menos, más o menos. Ese total, nosotros tenemos, si nosotros vemos en el nivel de detalle, hay muchos regímenes especiales y muchas exenciones que se otorgan. Yo quisiera hacer brevemente referencia a las que tienen que ver con sectores de nuestra economía. Por ejemplo, el sector zonas francas recibe apenas un 0.5% del PIB y en adición representa del total de ese gasto tributario apenas un 11.4%. Sin embargo, el sector zona franca representa el 60% de nuestras exportaciones, 200.000 empleos a nivel nacional, una fuente importante de inversión y de investigación que tiene un peso en nuestra economía. Claro. Cuando nosotros vamos bajando la escalera, nos encontramos con el turismo. El turismo es apenas un 3.7% del total del gasto tributario que nosotros tenemos. El turismo no llega a un 0.2% del PIB, lo que se le está otorgando. Si nosotros vemos el tema de cine y la capacidad que tenemos de atraer mayor inversión extranjera, eso es apenas un 0.1% del PIB y del total del gasto es un 1.7%. Si nosotros vemos energías renovables, proindustria, ¿qué yo quiero decir con esto? No es una posición estática, aferrada, no toquen a nadie, en lo absoluto. Lo que estamos diciendo es que ese gasto tributario que se convierte en un incentivo a determinados sectores tiene un efecto importante en nuestro modelo de desarrollo. Que desmontarlo completamente puede ser muy disruptivo y que lo que tenemos que ver con mucho detalle, costo-beneficio, es esos recursos que se están destinando, qué impacto están teniendo en nuestro modelo de desarrollo. César. Y ahí termino, escúchame, Melvin, con la otra para no dejarla en el aire, que tiene que ver con la presión tributaria. La presión tributaria es el total de los ingresos que tiene el Estado en comparación con su Producto Interno Bruto. Y nosotros tenemos ahora mismo más o menos un 14%. Sí. Que es el mismo número que teníamos en el 2012 cuando establecimos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Y se proyectaba que ya en este momento iba a estar alrededor de un 20%. Sí, hagamos la comparación con países de nuestra región que tienen más alta presión tributaria. Sí. Pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, pueden hoy exhibir al mundo el nivel de estabilidad política, crecimiento económico inclusivo y paz social que tiene la República Dominicana. Ya. Los países que eran un modelo como Chile, Colombia, Venezuela hace algún tiempo, Perú, México, hoy están sumidos en crisis profundas que en muchos casos tienen que ver con estas distorsiones en sus propios sistemas. Y excusa. Ya, ya tenemos que ir cerrando. Hemos abusado de César, pero hay que como él aprovechar esas como él visitas, dura 8 claro. meses va a venir y 9 meses, yo le voy a hacer Que uno no puede hablar mucho. La última, profesor. Pero usted estaba... Sí, no, porque son temas, que son temas que hay que tocarlo y no aprovechamos. ¿Y por qué Alfredo no estaba hoy? No aprovechamos. Míralo llegó ahí, tarde. míralo ahí. Alfredo llegó tarde. Sí, Se dio un romo malo anoche. No, usted se Mire, equivocó. César. Estaba bebiendo. Elías, ya lo bebe. Se toparon en el mirador. Hemos hablado mucho de temas importantísimos, pero no podemos dejar de hablar, César, de la opinión que ustedes tienen del tema político. Hay una reforma constitucional que se está discutiendo. El presidente ha fijado 4 puntos fundamentales que él quiere reformar. Habla del artículo 124, habla de unificar las elecciones, habla de reducir la matrícula de los legisladores y el último punto El es Ministerio Público. el Ministerio Público. ¿Cuál es la opinión del CONEP con relación a esa reforma y a esos temas que ha planteado el presidente? Nosotros hemos fijado una posición pública y va orientada a que las constituciones son algo sagrado y solamente deben ser tocadas en caso de una justificación mayor de que así ocurra. En el caso de la República Dominicana, nosotros hemos tenido 2 escenarios de modificación. Un escenario de crisis, cuando hemos tenido convulsión política, cuando hemos tenido situaciones internas y la reacción o solución ha sido una modificación de la Constitución.
y un escenario de modificaciones de la Constitución bien pensadas en escenario de estabilidad y de paz. Si nosotros vemos qué vive hoy la República Dominicana, estamos en el segundo escenario. Por lo cual, pensar en cuál es la motivación de esta modificación puede ser oportuno. Y yo creo, y hemos coincidido con la propuesta del presidente Luis Abinader, de que los 4 aspectos que él está tratando son aspectos neurálgicos para poder garantizar estabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Ahora bien, asimismo hemos dicho de que la modificación a la Constitución es precisamente uno de los retos políticos más grandes que tenemos, porque amerita un nivel adicional de profundización del diálogo y la concertación con los diferentes actores políticos. Ahora, ¿cómo vamos aquí a oponernos los que compartimos de que limitar en el tiempo la reelección es algo positivo para nuestra democracia? Los que estuvimos en algún momento en política como yo, o los que están todavía de manera activa, saben que aquí hay generaciones completas que se le ha tronchado su capacidad de evolucionar precisamente por la permanencia de caudillos y de líderes que en el tiempo no son relevados. Y una de las causas es precisamente esa apertura que hemos tenido y que no permite una renovación. Por otra parte, ¿quién se opondría a fortalecer las capacidades del Ministerio Público? Ahora, veamos con detalles cuáles son esas adecuaciones que estamos introduciendo, si han funcionado en otros países y si son necesarias aquí en la República Dominicana. La recomendación o propuesta de reducción del número de los diputados, que sé que ha generado algo de oposición en el propio Congreso, nosotros la hemos respaldado no solamente desde el punto de vista presupuestario de cuánto cuesta, porque la democracia tiene un costo. La hemos respaldado desde el punto de vista de eficientización. 190 diputados que ya representan más a los bloques de partido que inclusive al propio territorio del cual son electos, es un motivo de reflexión de cómo ocurren estas cosas. Entonces yo creo que hay un planteamiento sobre la mesa, que el llamado es a que se produzca el diálogo necesario, pero creo que está fundamentado en cuestiones nobles. El hecho de que el presidente Abinader haya ganado su reelección con el margen que la ganó y inmediatamente ganarla, plantea el tema de que no se vuelve a reelegir, es algo ya extraño en toda la región. Hemos visto presidentes que han ganado la reelección y esa misma noche lo que dicen es y por el infinito. Y vuelve y vuelve. Entonces aprovechemos el momento, pero tratemos de lograr una alineación de las diferentes visiones políticas y que todos nos sintamos representados en la reforma que se pueda dar. Bueno, gracias a César Dalgán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, por esta interesante conversación. A ustedes hacemos un contacto y no se muevan, que en breve ya llegó el príncipe del pueblo de Galilea.